Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Este fin de semana por primera vez se llevaron los actos protocolares en Aruba en honor al Día del Rey como isla que pertenece a los reinos de los Países Bajos. Allí se presentaron diferentes elementos tradicionales conmemorando esta importante fecha que desde el siguiente año se celebrará el 27 de abril, fecha natal del rey de Holanda, Willem Alexander. El sábado en Wilhelmina Park, en Oranjestad, se llevaron a cabo los actos protocolares en honor al Día del Rey, que desde el siguiente año se celebrarán el 27 de abril, día natal del nuevo rey de Holanda, Willem Alexander. En esta celebración, el gabinete Mike Eyman II emitió su discurso reconociendo el aporte que ha hecho la Casa Real a la isla. En los diferentes actos que se presentaron se le dio reconocimiento a grupos deportivos locales y regionales que han hecho su aporte. En el inicio de la ceremonia se incluyó el desfile del cuerpo de la Marina holandesa en traje de honor y la izada de bandera, esto como muestra tradicional del evento anual. De igual forma se reconocieron los lazos de unión que prevalecen entre los miembros del reino holandés y los de la isla de Aruba. El gobierno felicita una vez más a su excelencia el rey Willem Alexander, a la Casa Real, al reino holandés y al pueblo de Aruba por su participación en la celebración del Día del Rey. José Mujica, presidente uruguayo, se mostró preocupado por la tendencia social que toma criterios que aplica el narcotráfico. El presidente de ese país se refirió a ese tópico para saber cómo la legalización de la marihuana en Uruguay ha afectado la problemática del narcotráfico. Lo más importante es que hay una tendencia social en el mundo del delito a tomar los criterios que aplica el narcotráfico. Esta es la cuestión. En el campo delictivo también existe una subcultura que absorbe los desvalores que ha traído el narcotráfico. Por eso tenemos un tipo de delincuencia incrementada, poco racional, mucho más peligrosa. Y esta es una consecuencia que ha traído la drogadicción. El germen del delito no viene por la existencia o no existencia de mecanismos policiales, viene por problemas que están fermentando en la base de la sociedad. Una de estas es esta, con el impacto que significa la sociedad de consumo y una cantidad de presiones que tienden a degradar particularmente a mucha gente joven de los sectores más vulnerables de la sociedad. La obesidad es una enfermedad que cada vez afecta a más colombianos. En el departamento del Meta, una niña de 10 meses pesa ya 20 kilos, es decir, tiene el peso de una pequeña de 5 a 6 años. La Fundación Gorditos de Corazón busca un tratamiento para la bebé. Edward García nos envió el siguiente informe. Cada vez son más bebés en Colombia que nacen con sobrepeso. Justamente nos encontramos con un caso en el departamento del Meta. Se trata de esta bebé de tan solo 10 meses que tengo en mis brazos y ya pesa 20 kilos. El nombre es Mayra Isabela Caicedo. Justamente nos encontramos con la madre, Nigiret Martínez. Señora, ¿cuándo se dio cuenta que su bebé sufría de sobrepeso? En uno de los controles, el doctor diagnostica sobrepeso, en lo cual nos dice que debemos tratarla con el pediatra, con el nutricionista, le diagnostican obesidad mórbida infantil y nada, estamos en eso, la fundación nos está apoyando y esperar a ver qué pasa. Mayra estará ya cobijada por la Fundación Gorditos de Corazón y en los próximos días viajará hasta Medellín para realizarse tratamientos con especialistas. Desde Villavicencio, Eduardo García, Noticias Caracol. Tras décadas de inestabilidad en el servicio eléctrico, la República Dominicana se prepara para un cambio en las matrices de generación de energía. Este gobierno asegura que esta deficiencia, que se traduce en el déficit financiero y en impopulares apagones, se debe a que más de un 50% de las plantas trabajan con base en petróleo. Margaret Ramírez nos tiene los detalles. Los derivados del petróleo hacen incosteable el sistema eléctrico, según explican funcionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. El mercado eléctrico dominicano no es comparable a los mercados mundiales
tan sostenibles. Básicamente porque este mercado depende mucho del fuel oil. Los mercados mundiales hoy día, si vemos a nivel mundial la matriz, un 41% se genera con carbón. República Dominicana ha incursionado en fuentes alternativas de generación que según el gobierno ha ayudado a mejorar la situación. En promedio, eso va variando según el día, según la demanda, en promedio de un 45 a un 50 con fuel oil. Estamos generando de entre un 21 a un 25 con gas natural, 13 a un 15% con carbón. Para el director de distribución y pérdida del organismo oficial, el país aún no ha podido reducir de manera significativa el costo de la electricidad debido al modo de generación que se está utilizando. Sí ha pasado que con la entrada de las centrales Quiqueya 1 y Quiqueya 2, es una central bastante eficiente, muy eficiente. Entonces eso ha hecho que haya bajado un poco el costo, 1 o 2 centavos. Los funcionarios sostuvieron que se han reducido las pérdidas por robo de energía y por falta de cobranza, que es otro de los factores que atenta contra la estabilidad del servicio. De 2013 a la fecha, estas pérdidas bajaron de 35.6% a 25.2% de la energía facturada. Los expertos aseguran que para el 2017 se habrán cambiado más de un 90% las matrices de generación de energía. Margaret Ramírez, Noticias SIN. Hay alarma por el alto índice de número de delincuentes que están acechando a los menores de edad. La Policía de Colombia lanzó una página que permitirá bloquearlos y darle tranquilidad a los padres de familia que no dejan ingresar a sus hijos a Internet. César Chaparro nos cuenta cómo se puede acceder al sistema policial. Esta menor de edad fue contactada por un pedófilo durante el lanzamiento de la página de seguridad. Es un juego que se llama Talking Angela, que se trata de que a ti te hace preguntas de que si estás sola, dónde vives y todo eso. Y en el ojo está la habitación de un señor y a ti te empieza a preguntar así cosas como digamos lo que acabo de decir, de dónde vives y todo eso. Y cuando tú sonríes o algo, la gata te imita. Esta es una de las estrategias que utilizan los delincuentes para reclutar niños y abusar de ellos a través de Internet. Aún más delicado resulta que cada día la policía tiene que bloquear 7 páginas, según el comandante de Seguridad Informática de la DIJÍN, coronel William Bautista. En una de estas páginas de juegos virtuales, en donde para que él continúe subiendo niveles en el juego, el delincuente en ocasiones puede ofrecer monedas virtuales. El niño, en aras de seguir en la adicción desafortunada que producen este tipo de desarrollos de juegos, a cambio de esas monedas los delincuentes están exigiendo fotografías del niño. Para evitar esto, la policía lanzó una página de seguridad virtual. Hay más de 4.000 páginas de pornografía infantil que ha detectado la Policía Nacional y que protegen al computador de este tipo de accesos. Además de ello, le permite al papá bloquear algunas aplicaciones que pueden generarle un riesgo al niño. Por ejemplo, aplicaciones que el padre no conoce de redes sociales en las cuales él desconoce su hijo está interactuando, aplicaciones que permiten abrir la cámara web o webcams, permite el envío de fotografías, de chats. ¿Cómo acceder a la página de seguridad? Atención a las indicaciones. Policía.gov.co hemos dispuesto un banner de enlace que lo va a redireccionar al Centro Cibernético Policial de la DIJÍN. El Centro Cibernético Policial tiene disponible un chat interactivo 24/7 donde un policía experto en la materia va a asesorar a los padres de familia y profesores sobre la descarga y utilización de Protectio. Varios estudiantes apoyaron la estrategia. Pues buena porque nos ayuda para cuidarnos y protegernos de los delincuentes. Buena porque nos puede ayudar a no caer en las garras de una persona mala. En lo corrido de este año ya han sido bloqueadas 822 páginas de delincuentes que buscan niños en Colombia, mientras que el año pasado se bloquearon cerca de 3.000, una cifra que va en aumento y que tiene muy preocupados a padres de familia y autoridades. Por tercer año consecutivo, el Consulado General de Venezuela en Aruba realizó un emotivo homenaje al maestro Juan Chavalla Lampe, más conocido como Padú del Caribe, ícono de la historia de esta isla caribeña. Esta actividad organizada por la sede consular fue para promocionar la identidad nacional y cultural como herramienta para la integración y la cultura de nuestros pueblos. Padú Lampe este sábado 26 de abril arribó a su cumpleaños número 94 y a los 59 años de su primera producción musical como profesional realizada en Venezuela en 1955. Entre sus visitas a la patria bolivariana se destaca la interpretación del Vals Valencia, pasaje del compositor venezolano Juan Vicente Torrealba.
El talentoso y extraordinario pianista es además compositor del vals Aruba Dushitera, ahora himno nacional de Aruba, y que durante mucho tiempo fue grito de guerra para la separación de las Antillas holandesas que se logró en 1986. También conocido como el padre del Caribe, Padu, músico, cantautor y escritor, brinda un legado invaluable a las artes y a la cultura latinoamericana y caribeña. El hogar de Padu del Caribe es el escenario de este emotivo homenaje que contó con la presencia del cuerpo diplomático y consular venezolano, además de familiares y amigos allegados a este ejemplar personaje. El cónsul general de Venezuela en Aruba, Jesús Javier Arias Fuenmayor, en nombre del gobierno bolivariano y de su presidente Nicolás Maduro, obsequió a Padu del Caribe un cuadro con la imagen de la Virgen de la Chiquinquirá, Chinita, símbolo de la cultura nacional que trasciende fronteras. El Consulado General de Venezuela en Aruba, con este emotivo homenaje, impulsa una vez más la nueva revolucionaria política exterior del gobierno bolivariano. Este fin de semana se llevó a cabo la celebración oficial del segundo lustro del programa Trend Alert, en donde distinguidos personalidades estuvieron conmemorando esta noche especial. En un exclusivo lugar que contó con una mágica decoración, los asistentes disfrutaron de esta celebración y del anuncio de nuevos proyectos para ATV. Este sábado se llevó a cabo la celebración del 10º aniversario del programa de variedades de ATV Trend Alert, en donde distinguidas personalidades del mundo comercial, político y cultural se reunieron de una forma única en esta noche mágica, en donde la elegancia y la tendencia fueron los protagonistas. En esta noche, su anfitriona, Tessa Peters, indicó que para ella es un honor poder celebrar por 10ª ocasión este evento en conmemoración de su programa Trend Alert, el cual ha cautivado el rating de los televisores en Aruba. En esta noche, tanto la prensa local, staff completo de ATV e invitados especiales disfrutaron de un completo performance al estilo Trend Alert. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.